Hola, soy Marcos Samaniego de Más Arquitectura. Agradecer en primer lugar al Clúster de la Madera esta nueva invitación para poder ofrecer nuestro punto de vista y compartir experiencias. Os voy a contar con algunos ejemplos cómo tomamos decisiones en los proyectos. No es tanto una charla sobre arquitectura, sino más bien sobre criterio, sobre cómo enfrentarse a un proyecto cuando hay muchas variables, muchas opiniones y muchas posibles soluciones. En nuestro caso, trabajamos en distintas escalas, desde vivienda hasta espacios comerciales, hostelería o proyectos más grandes dentro del Canal Contract. Pero con el tiempo te das cuenta de que, más allá de la tipología, la forma de trabajar es bastante parecida. Siempre hay un cliente con una necesidad más o menos clara y un proyecto que hay que ordenar. Ahí es donde empieza el trabajo de verdad. Entender qué está pasando realmente, qué es importante y qué no lo es tanto. Y a partir de ahí tomar decisiones. Algunas más evidentes y otras que son las que realmente cambian el proyecto. Y eso es lo que os voy a enseñar hoy. No tanto los proyectos en sí, sino las decisiones que hay detrás. Porque al final son esas decisiones las que hacen que un proyecto funcione o no. Voy a empezar con un ejemplo de vivienda, que es probablemente donde todo se entiende mejor. Este es un piso en el que hemos ido trabajando por fases durante varios años. Y empieza con algo bastante habitual. El cliente nos llama porque tiene una duda muy concreta. En este caso, quería resolver una pared del salón, donde había que colocar una televisión y una chimenea. Es un cliente al que le gusta el diseño, tiene criterio y ya tenía muchas piezas interesantes. Pero cuando fui a ver el piso me encontré con algo que no esperaba. El salón no era realmente un salón, era una suma de pequeñas estancias, todas separadas, todas con su puerta, cada una con una función distinta. Había una zona de sofás, otra de comedor, otra una pequeña sala de lectura o costura y una galería. Y ahí me surgió la primera duda importante. ¿Tiene sentido resolver solo una pared o el problema era otro? Porque lo que me llamaba la atención era cómo una casa de ese tamaño no tenía un espacio de estar amplio, continuo, cómodo. Y en ese momento se produce el primer cambio de enfoque. El problema deja de ser el mueble y pasa a ser el espacio. Y eso cambia completamente el proyecto. La propuesta fue bastante directa. Tirar los tabiques y unificar todas esas estancias en un único espacio continuo. Eso implicaba tomar una decisión más grande, más invasiva y también más arriesgada. Pero era la única forma de resolver el problema de verdad. Cuando se hizo eso apareció la estructura de hormigón del edificio, bastante presente. Y ahí aparece otra decisión: intentar esconderla o darle carácter. En este caso decidimos dejarla vista, trabajarla y convertirla en parte del espacio. A partir de ahí, el mobiliario deja de ser algo decorativo y pasa a ser una herramienta para ordenar. Organiza los usos, los recorridos y las relaciones entre las distintas zonas. También trabajamos las ventanas. Es una planta 21, con muy buenas vistas.
La idea fue ampliar su profundidad para poder habitarlas. No solo mirar a través de ellas, sino poder estar. El proyecto no se hizo de una vez, fue creciendo con el tiempo. Primero el salón, luego los dormitorios y ahora estamos trabajando en la cocina y los baños. Y eso para mí es una señal bastante clara. Cuando las decisiones de base son correctas, el proyecto crece de forma natural, no se agota y al final eso es lo que le da recorrido. Esto es Nojo. Es un proyecto más pequeño, pero para mí tiene bastante interés, porque explica muy bien otra forma de intervenir. El local tiene bastante historia dentro de la ciudad, entre otras cosas porque fue una de las primeras tiendas en las que trabajó Mancio Ortega, antes de crear lo que es Inditex. Era una camisería muy conocida y con el tiempo ese valor se fue quedando ahí, como algo latente en el espacio. Pero más allá de esa historia, lo importante era lo que el cliente quería hacer ahora. Un espacio para producto local. Gente que produce aquí, con mucho cuidado, pero que no tenía un sitio claro donde mostrarlo y venderlo. Y ahí aparece la primera decisión importante. Intentar construir una tienda nueva con una imagen muy definida o trabajar con lo que ya existía. Y en este caso lo vimos bastante claro. El valor del local ya estaba ahí, en su historia, en sus proporciones, en sus materiales, ocultos, todos a la vista. Y la intervención tenía que ser bastante contenida. No se trataba de imponer una imagen, sino de acompañar lo que ya estaba. Eso nos llevó a tomar decisiones bastante concretas. Por ejemplo, mantener y recuperar el pavimento existente, que tenía mucho carácter, y complementarlo solo donde era necesario, con un suelo de madera en espiga en las zonas de menor tránsito. También se reforzó la estructura del local porque lo necesitaba, pero siempre intentando que esa intervención no se percibiese como algo nuevo, sino como una continuidad. Otro punto importante fue la luz. El local tenía mucha entrada de luz difusa desde la calle y eso hacía que el producto perdiese presencia. Así que la decisión fue trabajar con haces de luz más cerrados para dirigir atención y dar protagonismo a las piezas. También se abrieron más los escaparates para reforzar la relación con la calle, pero sin convertir el espacio en algo completamente expuesto. Durante la obra pasó algo interesante. Al hacer las demoliciones, apareció el barrotillo original en la cara inferior de la escalera del edificio. Era una solución muy sencilla, pero con una imagen muy potente, muy auténtica. El problema es que estaba en una zona bastante escondida, en el rincón de los probadores. Y ahí apareció otra decisión. Dejarlo como una anécdota o incorporarlo al proyecto. Y en este caso decidimos utilizarlo como referencia, no copiándolo ni intentando imitar lo antiguo,
sino reinterpretándolo, como si fuese una solución actual. Hicimos toda la tabiquería interior con ese mismo sistema, pero con una imagen algo más industrial, menos manual. Porque para nosotros era importante que se entendiese qué era original y qué era nuevo. Que no se confundiesen las épocas. Y ahí la madera vuelve a aparecer. No como un acabado, sino como una forma de construir y de dar sentido al espacio. El mobiliario, como en la mayoría de los proyectos, se diseñó específicamente para el lugar, no como elementos independientes, sino como parte de la arquitectura interior. Todo bastante contenido, sin gestos excesivos. Y eso, que puede parecer una decisión sencilla, en realidad no lo es tanto. Porque muchas veces lo fácil es hacer más. Añadir capas, añadir elementos, añadir diseño. Y aquí el trabajo iba justo en la dirección contraria. Quitar ruido, ordenar y dejar que el espacio y el producto hablasen. Al final, este tipo de proyectos te enseñan algo bastante claro, que no siempre se trata de transformar. A veces el trabajo consiste en no estropear lo que ya funciona. En este caso, en respetar lo que había y llevarlo un poco más allá, sin forzarlo, sin disfrazarlo. Y eso se resume bastante bien en una idea que para mí aparece muchas veces en los proyectos. Diseñar también es decidir qué no hacer. Montesquieu. Este proyecto tiene ya más de 10 años y sigue funcionando exactamente igual. Y eso para mí es lo importante. Porque lo difícil no es hacer algo que funcione el primer día. Lo difícil es que siga teniendo sentido con el tiempo. Aquí hubo una decisión muy clara desde el principio. Dar al proyecto una personalidad coherente. Un criterio que no fuese cambiando en cada espacio, sino que recorriese todo. El interior, el exterior, el mobiliario, todo responde a la misma lógica. Y eso, que dicho así parece sencillo, en realidad no lo es tanto. Porque implica renunciar a muchas cosas. Implica no dejarse llevar por decisiones puntuales, por modas o por soluciones más inmediatas. Y mantener una línea, incluso cuando es más difícil. En este proyecto, la madera tiene un papel muy importante. No como un revestimiento puntual, sino como algo que construye el espacio. En el hall de entrada, por ejemplo, se buscaba una cierta naturalidad. Y en lugar de utilizar paneles estándar, se trabajó con lamas independientes,
casi como si fuesen tablas. Se colocaron una a una con pequeñas separaciones, intercalando tiras de latón. Es un gesto sencillo, pero cambia completamente la percepción. Deja de ser un revestimiento y pasa a ser algo más táctil, más cercano. Pierde la imagen de superficie industrial y se acerca más a la superficie artesanal. Ese mismo cuidado aparece en otros muchos puntos del proyecto. Todo el mobiliario se diseñó en madera. Sillas, mesas, taburetes, aparadores. No como piezas independientes, sino como parte del conjunto. En algunas zonas, como las suites o las terrazas interiores, la madera incluso envuelve el espacio. Suelo, paredes, techo, generando una continuidad bastante clara. Luego, hay elementos más concretos que acaban de definir el carácter del proyecto, como los paraguas del Salón de los Helechos, que organizan el espacio de una manera muy reconocible, o la puerta de entrada, que ya anticipa lo que ocurre dentro. Incluso la guardería, donde se decidió pintar la madera. El criterio se mantiene, cambia el tono, pero no cambia la lógica. Y eso es lo que hace que el proyecto tenga continuidad. Años después, el cliente me planteó hacer un restyling y a mí me sorprendió bastante, porque sinceramente no lo veía necesario. Y en este caso le dije que no necesitaba cambiar nada. Porque muchas veces el trabajo es no estropear lo que ya funciona. Han pasado más años y el proyecto sigue funcionando. Sigue siendo una referencia tanto para eventos privados como de empresa. Y al final, eso es lo que valida las decisiones, no el resultado inmediato, sino su capacidad de mantenerse en el tiempo. Esto es Pelícano. Hace poco apareció en prensa porque ha sido elegido como uno de los 100 mejores clubes del mundo según DJ Magazine. Creo que era el número 81. Y está bien. Pero para mí lo interesante no es eso. Lo interesante es cómo empieza el proyecto. Porque empieza de una forma bastante distinta. El cliente quería una nave oscura, un espacio muy funcional, pensado principalmente para facturar. Y eso en realidad es bastante habitual. Pero nosotros veíamos otra cosa. Veíamos la oportunidad de hacer un espacio con más recorrido, más singular, con más carácter. Y ahí es donde aparece la primera decisión importante.
seguir esa lógica inicial o plantear algo distinto. Y en este caso decidimos ir por la segunda opción. No fue una decisión inmediata. Hubo que trabajarla, explicarla y en cierto modo defenderla, porque implicaba más complejidad y también más inversión. Pero teníamos bastante claro que el proyecto iba a ganar recorrido. Las referencias que manejábamos estaban más cerca de un teatro que de una discoteca convencional. Un espacio donde hay un centro claro y todo lo demás se organiza alrededor. Y ahí es donde la madera aparece como una decisión clave. En este proyecto, esa decisión no fue solo conceptual, fue también una decisión de posicionamiento. Porque los palcos, que son probablemente el elemento más representativo del espacio, se plantearon desde el inicio acabados en madera, con una geometría curva de 3 dimensiones. Y eso tenía un coste importante. Y como es lógico, se intentaron buscar alternativas. De hecho, hubo un momento en el que se llegó a construir un palco en fibra de vidrio, en un taller naval. La idea era replicar la forma y después revestirlo en madera. Era una solución más económica y aparentemente válida, pero cambiaba completamente el sentido del proyecto. Porque la madera dejaba de ser estructura para convertirse en un acabado. Y ahí es donde tuvimos que decidir. ¿Aceptar esa solución o mantener la idea inicial? Y decidimos mantenerla. Con bastante insistencia, además. Porque entendíamos que ahí se estaba jugando el carácter del proyecto. Finalmente, toda la estructura de los palcos se ejecutó en madera. Y esa decisión, que en su momento fue compleja, es hoy una de las claves del espacio. No tanto por cómo se ve, sino por lo que sostiene detrás. No como un acabado, sino como el material que construye la forma del espacio. Los palcos de la planta primera se trabajaron íntegramente en madera, con una geometría continua que les da carácter. En la planta baja, los reservados se definen también a partir de estructuras curvas de madera maciza, que son las que construyen la forma. Luego el acabado es distinto. Aparece la polpiel, algo de metal, pero la base sigue siendo la madera. Es decir, la madera no siempre se ve, pero está. Está en la estructura que da forma al espacio. Eso genera una lectura bastante clara. Un centro, que funciona casi como un escenario, y una periferia que lo acompaña. Luego aparecen otros elementos, más tecnológicos. La gran pantalla de fondo, los aros de iluminación, el sistema de sonido, que son necesarios, pero que no definen por sí solos el proyecto. Lo que realmente lo define es cómo se construye el espacio. La entrada, por ejemplo, ya introduce ese carácter,
con ese entablado vertical en madera de fresno en tono iribato que acompaña al visitante desde el inicio. Y a partir de ahí, todo el recorrido mantiene esa lógica. La madera aparece en los palcos, en las estructuras curvas, en los recorridos, generando continuidad. Y eso, que en su momento fue una decisión discutida, es probablemente lo que más ha marcado la diferencia con el tiempo. Porque más allá de la programación, de la tecnología o de las tendencias, el espacio sigue funcionando. Sigue teniendo identidad. Y eso es lo que hace que el proyecto tenga recorrido. Que no dependa solo del momento, sino que se sostenga en el tiempo. Hay una palabra, o más bien una idea, a la que siempre recurro: el criterio. Es el eje que rige todas las decisiones y es propio de cada persona y de cada proyecto. Cuando trabaja más de una persona en un proyecto, es importante establecer un criterio, lo que se dice alinearse. Todos estos proyectos son distintos. Distintas escalas, distintos clientes, distintos presupuestos. Pero en el fondo, el trabajo es siempre el mismo. Entender bien el problema y tomar decisiones con criterio. No hay mucho más. A veces parece que la arquitectura va de formas, de materiales, de tendencias, pero en realidad va de elegir qué hacer y sobre todo elegir qué no hacer. En Nojo, por ejemplo, la decisión fue no sobrediseñar. En Montesqueiro fue no estropear lo que ya funcionaba. En Pelícono fue no quedarse en la solución más fácil. Y en todos los casos, esas decisiones son las que definen el proyecto. No es tanto lo que se añade como lo que se descarta, y eso requiere tiempo, requiere escuchar, requiere entender bien al cliente. Y también asumir cierta responsabilidad, porque muchas veces tomar una buena decisión implica ir en contra de lo esperado o ir un poco más allá de lo cómodo. Pero es ahí donde el proyecto mejora. Cuando hay una posición clara, hay un criterio. Y ese criterio no tiene que ver con hacer más, sino con hacer mejor, con ajustar, con simplificar, con darle a cada proyecto exactamente lo que necesita, ni más ni menos. Hay un elemento que trabajamos de la manera más natural posible en muchos de nuestros proyectos, y es la madera. No como una decisión estética, sino como algo más profundo. La madera es probablemente el material más cercano al ser humano. Es un material vivo. Cambia, envejece, responde. No es perfecto. Y por eso es interesante. Y sobre todo, no depende de modas. Siempre ha estado ahí.
en distintas formas, en distintas culturas, en distintas escalas, y probablemente seguirá estando. Por eso, cuando aparecen nuestros proyectos, no lo hace como un recurso formal, sino como una forma de construir con sentido. En Pelícano, por ejemplo, la madera no es un revestimiento, es la estructura que da forma al espacio. En Nojo aparece casi como un diálogo entre lo existente y lo nuevo. Y en otros proyectos aparece de formas distintas, pero siempre con una misma idea de fondo: utilizarla con respeto. Entender cómo trabaja y no forzarla a ser lo que no es. Porque cuando se utiliza así, la madera no solo construye espacios, construye una relación más directa entre las personas y la arquitectura. Y eso, en el fondo, es lo que más nos llena. Al final, todo esto va de tomar decisiones, de entender bien cada proyecto, cada cliente, cada contexto, y de responder de la forma más honesta posible, sin hacer más de lo necesario, pero tampoco menos. Intentando ajustar cada proyecto hasta que tiene sentido. Y cuando eso pasa, el resultado suele ser bastante claro. No necesita demasiadas explicaciones. Simplemente funciona. Y cuando eso pasa, compensa. Muchas gracias. Bueno, yo soy Marcos Samaniego y a lo largo de esta presentación he intentado enseñaros algunos proyectos y sobre todo cómo trabajamos. Pero al final, más allá de los proyectos concretos, hay una idea que está siempre detrás. Y es que nuestro trabajo no va a hacer cosas llamativas. Va a entender bien cada situación y responder con criterio. A veces eso significa hacer algo muy visible y otras veces significa no hacer casi nada. Pero en ambos casos, la decisión es la misma: intentar hacer lo correcto. No lo más fácil ni lo más rápido, ni siquiera lo más rentable a corto plazo, sino lo que creemos que tiene más sentido para ese proyecto. Y eso no siempre es cómodo, porque implica discutir, implica explicar, insistir y asumir cierta responsabilidad. Pero cuando se consigue, el resultado se nota. No porque sea espectacular, sino porque funciona, porque tiene coherencia y porque aguanta el paso del tiempo. Y eso para nosotros es lo importante. Muchas gracias por vuestro tiempo.